Dios los bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a ir directo al grano. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1. Como pasa cierto tiempo entre estos estudios, siempre siento la necesidad de dar un resumen de lo que hemos hablado para poder continuar con menos dificultad con material nuevo. En Juan 1, versículo 1 nos dice el texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego vimos el versículo 2, este era en el principio con Dios. Y versículo 3 fue donde nos quedamos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Son unas declaraciones fuertes que impactaría a un griego lector del primer siglo como también a un judío lector del primer siglo, y sigue impactando a audiencias hoy en día, porque se está diciendo claramente de Jesús, aunque su nombre no está mencionado aquí. Más adelante en el contexto habla de Jesús y lo identifica el texto como el Cristo, como el Verbo o el Logos. A ningún otro ejemplar de religión, a ningún otro líder de religión o de filosofía se le ha designado el título divino de ser Dios o de ser Logos. Los filósofos hablaban sobre Logos, pero nunca dijeron que ellos mismos eran el Logos. Similarmente, ninguna otra religión, por lo menos las más prominentes en los últimos siglos, han dicho que sus líderes han sido Dios en la carne. Ya en tiempos modernos se ha vuelto la gente más audaz en decirlo, pero realmente nunca hubo algo que se compare con la enseñanza del cristianismo. Eso fue un mensaje totalmente diferente en el primer siglo. Dios ciertamente estaba haciendo cosas nuevas en el mundo, principalmente con su evangelio, las buenas nuevas. En la primera parte del versículo 1, donde dice en el principio, hablamos de que esto le llamaría la atención a cualquier lector, una vez más en el primer siglo, porque las palabras hablan sobre las primeras palabras de hecho de la Biblia, que repite la misma frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Automáticamente entonces piensas en Dios y en el poder inmenso de Dios de crear de la nada, de que antes de que hubiera creación, universo, mundo, seres humanos, animales, microorganismos, Dios ya es. Dios es el gran yo soy. Todo tiene una causa, menos nuestro Dios. Y en el principio dice estaba o era el Verbo, significando de que Dios y el Verbo a la vez, de que antes de que hubiera algo creado, algo visible, como también invisible, con características de creación, ya existía Dios y el Logos. Hablamos de que esta palabra llamó la atención de muchos de los pensadores griegos. Filosofaron audazmente sobre esta palabra y vieron que era mucho más que simplemente una palabra, sino que una palabra que te apuntaba hacia realidades inmensas, filosóficas. Conectaban esto con la realidad de las cosas, con aquellos principios matemáticos, con aquellos principios lingüísticos que te aluden hacia algo más allá del materialismo que vemos, algo mucho más allá del universo que estudiamos, que hay algo más allá, más trascendente, si me permiten decirlo así. Juan dice que ese verbo o ese logos es Cristo Jesús. Y para los cristianos del segundo siglo dijeron de que se puede ver el verbo presente en el Antiguo Testamento. Se ve en Génesis, por ejemplo, cuando Dios habla, que verbo también significa palabra, está diciendo Cristo estuvo ahí. Es el poder creativo de nuestro Dios en el principio. Vieron otros textos como en Proverbios 8, donde dice que la sabiduría estaba desde el principio con Dios y que la sabiduría formó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Y en Job 28 se encuentra el mismo tipo de descripciones hacia la sabiduría de nuestro Dios. El verbo está presente en la filosofía griega,
el Verbo está presente en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Algo realmente emocionante está sucediendo en el primer versículo de Juan. Juan está diciendo todo lo que por intuición los seres humanos han pensado o que está llegando a esa madurez de intelecto y de espiritualidad, se está cumpliendo en esta persona a quien nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, indicando de que Jesús es mucho más que un ser humano y que es ciertamente Dios en la carne, como veremos en el versículo 14. Ya he hablado mucho de los detalles de eso, pero lo último del versículo 1 dice, y el Verbo era Dios. Otra declaración bastante audaz. Está diciendo, el Verbo no es un principio filosófico abstracto que no tiene personalidad o que no es persona en ese sentido, sino que el Verbo es Dios mismo. Y de lo que nosotros entendemos de Dios, y tanto los judíos también en este entonces, es que Dios era un ser trascendental, pero también un ser personal, de que está inmensamente alejados de nosotros, que ni siquiera podemos imaginarnos a Dios, pero que a la vez está tan cerca de nosotros que podemos comunicarnos con Él a través de la oración, que nosotros podemos entender lo que Él ha revelado en sus Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y muchos más detalles como esos. Entonces, si Dios es trascendente y personal, y si Juan está diciendo que el Verbo era Dios, está diciendo que el Verbo comparte la misma naturaleza trascendental y la misma naturaleza personal de Dios. Y alguien quien comparte esas características es Dios mismo. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Y he aquí donde entramos en la dificultad monoteísta, que estaremos hablando en todo el estudio del día de hoy. ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento se enseña que solo existe un Dios, pero luego se nos presenta de una manera tan maravillosa y misteriosa de que existe también este Verbo misterioso que es Dios, pero que a la vez estaba en el principio con Dios? Analizamos el griego hace unas semanas, donde dice el versículo 1, y el Verbo era con Dios, era el proston theon, que significa que el Verbo estaba cara a cara con Dios. Nada te indica que eso es figurativo o simbólico. Se está hablando en términos bastante literales y una vez más bastante misteriosos, que requiere de una explicación si vamos a tratar de entender el Evangelio según Juan. Y versículo 3 es lo que nos quedamos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo comparte todos esos atributos que nuestro Dios tiene, que hemos estudiado hace un tiempo, y por eso decidí ir con Juan, porque es una progresión natural. Recuerden que en el principio de la serie de estos estudios había mencionado de que vamos a estudiar el libro de Juan ya con ojos y con una mente un poco más avanzada. No es una introducción que se le daría a alguien quien está considerando las enseñanzas de nuestro Dios. En la Biblia, todos nosotros realmente llevamos años siendo cristianos, y es por eso que se me hizo oportuno en que hablemos de temas un poco más avanzados. No es de que yo lo sé todo, sino porque es un reto personal para mí en crecer también en la doctrina de nuestro Dios. Pero el versículo 3, al decirnos de que todas las cosas por Él fueron hechas, está diciendo que el Logos, o el Cristo, estaba con Dios, que puede ser llamado Dios, y que tiene el mismo poder de nuestro Dios, que Él creó literalmente todas las cosas. Y luego veremos Colosenses 1, 15 al 18 y cómo se suplementa ahí, que realmente toda la creación es el proyecto de nuestro Señor Jesucristo, y por eso Él personalmente entró en la historia humana para redimirnos de nuestros pecados. Todo esto en un plan eterno, singular y hermoso. Pero si Él estuvo en el principio con Dios, y si Él creó todas las cosas, esto indica aún más claramente que Cristo es Dios, y que Cristo tiene ciertos atributos que solo Dios puede tener. Por ejemplo, uno de ellos es que Cristo, bajo este contexto juanino,
es independiente. Cuando digo independiente, naturalmente pensamos en un joven que se quiere independizar, de que se va de su casa y dice, ya no necesito de vivir con mis padres, ya puedo solo, y luego a los meses llama, oye, me ayudas con la renta, ¿verdad? No es tanto el caso aquí, pero independiente del latín aseidad significa que Cristo no es dependiente en cuanto a su existencia a ningún otro factor. Nosotros somos seres dependientes. Yo no existo si Dios no me hubiera formado. Yo no existo si Dios no me hubiera concebido en su plan eterno. Y eso aplica para todos nosotros. Yo dependo también de lo mismo que creó Dios. Yo dependo de los elementos, yo dependo del agua, yo dependo de las comidas, yo dependo de descanso, yo dependo de muchas cosas. Pero Dios, quien está por encima de la creación, es totalmente independiente. No necesita de nada ni de nadie. Y siendo trascendente de su propia creación, lo hace capaz de ser creador. Y Cristo Jesús, al asignarle el poder de creación, como lo vemos en el versículo 3 de Juan 1, nos está diciendo que Cristo comparte esa misma independencia del Padre. Entonces ahí están los versículos. No voy a leer los versículos porque ya los leímos y solo estoy dando un resumen. Si Él es independiente, como lo impliqué hace un momento, Él es creador también, que Él creó todas las cosas ex nihilo, de la nada. No ocupó tanto su independencia de no ocupar nada para su propia naturaleza o existencia, y de la misma manera no necesitaba de nada, de un arquitecto, de las leyes de la física, no necesitaba nada de eso para crear el universo, el mundo y los seres personales como nosotros. Si es creador, esto implica aún más cosas. Si lo pueden leer conmigo en el segundo punto, esto implica que tiene aseidad, esto implica que es preexistente, implica que es eterno, omnisciente y omnipotente también. Solo Dios puede tener estos atributos, solo Dios puede ser llamado creador. Si a Cristo se le asigna este poder creativo o de creación, es porque Él también tiene de estos atributos. Si es creador, Cristo también es perfectamente capaz de ser sustentador del universo. Eso es de lo que hemos hablado mucho sobre la providencia, de que Él tiene poder para proveer por su creación. Él determina los límites de la existencia de un animal, por decir, o también los límites de la existencia de un ser humano. Él determina cuántos años ha de vivir una persona, cuándo ha de nacer y cuándo ha de morir también. Él determina los pactos, Él determina la existencia de un gobierno, la existencia de una nación, etc. Es tan impresionante y tan humillante, si lo puedo decir así, estudiar estos aspectos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque yo creo que transforma tu vida devocional, transforma tu devoción, cuando oras y piensas 1, 2, 3 veces cómo te vas a dirigir hacia este Creador, de que es tan trascendental, pero a la vez inmensamente presente en su creación. Realmente no hay Dios tan grande como tú, como lo hemos cantado en el pasado. Creador del universo también es sustentador, y Colosenses 1, versículo 17 es muy claro al respecto. Es preeminente también, lo estudiamos cuando vimos la carta a los Colosenses. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Las naciones no existen sin el permiso de Cristo. Los gobiernos no existen también sin el permiso de Cristo. Y tampoco los ángeles pueden operar por su propia volición, si no es por la voluntad de Cristo. Todo está, dice Pablo, sujetado a Él. Y eso se hizo más evidente después de su ascensión. Pero eso ya lo estudiamos con Isaías 53. Dos más, ya lo mencioné, pero si Cristo es preexistente, creador, sustentador,
y preeminente, Él también es inmanente, que significa que está presente con nosotros, que está presente en la tierra, en lo que sucede en la tierra, que Él es Señor del universo, pero también es Señor de la historia, del mismo tiempo. Él está presente en el pasado, presente y futuro. Él dirige las cosas, Él permite las cosas, Él detiene las cosas también. No hay Dios tan grande como tú, no hay Señor Jesucristo tan grande como Él. Una vez más, tiene autoridad sobre ángeles, sobre gobiernos, sobre usted y sobre mí también. Y es personal. No estamos hablando de un ser que es abstracto, que está tan alejado de la creación que no le importa lo que le sucede a sus criaturas, sino que Él está presente con nosotros, que Él puede atender oración, que claro que Cristo ejerce un papel sacerdotal y de mediador, y hay una teología en cuanto a ese respecto en la oración. Nos dirigimos al Padre en el Espíritu y en el nombre de Cristo, todos lo sabemos eso. Pero el punto es que cuando Juan dice lo que dijo, en esos versículos 1 al 3, hay bastante que está implícito en esos versículos, y espero que hayan apreciado eso. Bueno, vamos a entrar a algo aún más difícil, a algo que es mucho más controversial también. Y podrán decir, ¿por qué te metes en estos líos, hermano Emanuel, si podemos simplemente continuar con el texto y ver lo práctico y lo básico? Eso sería lo más fácil, pero el texto no me lo permite, porque yo creo que cuando nos acercamos a un texto, debemos de ser asombrados por el texto y aceptar el misterio de ciertos versículos. Hay ciertos misterios que nunca vamos a entender, como lo hemos explicado en Deuteronomio 29:29, y más cuando se trata sobre Dios. Hermano Alfonso lo expresó en la oración. No sabemos todo sobre Dios, pero también hemos hecho en claro de que a pesar de que yo soy una criatura finita, que no entiende todo sobre quién es Dios y cómo es Él, Dios ha revelado ciertos datos, ciertas doctrinas sobre Él, tanto en la creación y especialmente en las Escrituras, donde yo puedo estar capaz de decir, bueno, no sé todo de Dios, pero sé que Dios es así y sé también que Dios no es así. Esto lo aplicamos en el estudio de los atributos de nuestro Dios. Y créanme que cuando pasan los años y revisitamos el tema, vamos a encontrar mucho más. Cualquier persona que profesa saber todo de Dios realmente no sabe lo que dice. Bueno, hay otros temas que son pertinentes hacia la naturaleza y el ser de Dios, que también son misteriosos y bastante difíciles. Y uno lo tenemos aquí presente con nosotros, lo que acabo de leer en Juan 1, versículos 1 al 3. Lo repito, ¿cómo es que existe un Dios como lo declara el Shema, como lo declara cientos de veces el Antiguo Testamento, y a la vez menciona que este verbo estaba con Dios? ¿Creemos entonces en dos dioses? ¿O creemos que la naturaleza de Dios se puede dividir y 50% Dios es el Padre y 50% Dios es el Hijo? ¿Y qué hacemos con el factor del Espíritu Santo? Bueno, ha habido muchísimas respuestas, muchísimas perspectivas sobre el tema, y una de ellas ha sido, saben que la Biblia tiene doctrinas que a veces son misteriosas, y en vez de tratar de lidiar con esos temas y errar en mi discernimiento de las Escrituras, prefiero nomás decir que es un misterio y que voy a aceptar lo que la Biblia me dice en cuanto al monoteísmo de un Dios y etcétera. Eso para mí es bastante apropiado, pero no funciona por mucho tiempo. Les digo por qué. Porque el ser humano, desde el principio, es muy preguntón.
Hacemos muchas preguntas y fíjense que las preguntas no son malas siempre y cuando tienen la intención de adquirir conocimiento. Hay personas que hacen preguntas por tratar de crear caos. No solo en la congregación, en el mundo también se hacen preguntas para crear caos. Pero en este caso es vital, porque ¿qué tal si alguien nos pregunta en el bautismo, cuando alguien es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Y a veces estamos en ese dilema donde no sabemos qué decir. ¿Qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Son tres cosas? ¿Son símbolos? ¿Son imágenes? ¿Son metáforas? ¿Son miembros o son personas? Bastante difícil. Aquí es donde entramos a otro rango de discernimiento y que es vital de entender. Si lo dejamos pasar, podemos incluso nosotros mismos caer en unas inconsistencias bastante graves sobre la doctrina de nuestro Dios. Y fíjense en ese ejemplo que les acabo de dar. Un ejemplo que es íntegro en el plan de salvación, en el mensaje del Evangelio. ¿Alguien tocó? ¿Todo bien? Bueno, continuemos. Ok, entonces a lo que iba. En la Iglesia de Cristo, nosotros no tenemos un credo, ni seguimos un credo, tampoco tenemos un catecismo, y tampoco tenemos una serie de documentos con posiciones oficiales sobre ciertas enseñanzas o ciertas doctrinas. No tenemos nada de eso. Y ha sido ventajoso no hacerlo porque nos compromete a ciertas enseñanzas que van en contra de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras en este aspecto. Y esto nos ha animado a tener un cierto rechazo sobre esta palabra que está en la pantalla, esta palabra que es Trinidad. La palabra Trinidad ha sido utilizada para poder responder a la dificultad que surge cuando se habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo sé exactamente lo que sienten ahorita y lo que están pensando. Algunos están totalmente opuestos a esta palabra. Hay otros quienes no están seguros, pero están dispuestos a escuchar. Y hay otros que están imaginando ciertas cosas, están pensando en el trabajo o algo así. Se va a argumentar en esta miniserie, que para mí es vital de repasar en Juan, de que es una palabra muy útil siempre y cuando la entiendes. Hay muchas críticas conforme hacia esta palabra que son bastante injustas. Por ejemplo, una crítica muy notoria dentro de la Iglesia de Cristo es: esta palabra fue inventada por la Iglesia Católica. Y esa es una mentira. Esta palabra no la inventó la Iglesia Católica. Esta palabra, otra crítica, no se debe de utilizar porque no se encuentra en las Escrituras. Esa es un poco más justa. No vas a hallar la palabra Trinidad en la Biblia. Pero, ¿saben? Utilizamos un gran número de palabras que no están en la Biblia y nadie juzga esas palabras porque son para explicar ciertas doctrinas. En corto, voy a tratar de ir paso por paso para que todos juntos podamos apreciar lo esencial que es tratar de responder las cuestiones múltiples que hay sobre este dilema doctrinal, sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el monoteísmo y en contraste con el politeísmo, para así poder tener un mayor entendimiento sobre el Evangelio, porque es íntegro, es parte del mensaje del Evangelio, entender en parte
esto de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es parte del bautismo, es parte de las muchas epístolas de la Biblia y es parte de los relatos del Evangelio también. Así que les invito a que con una mente abierta consideren todo lo que se va a decir al respecto. Trinidad, para darle una definición básica, es simplemente una palabra que trata de dar justicia a lo que la Biblia dice sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se compone de dos palabras muy sencillamente. Tri significa tres, nidad significa unidad. Tres en uno. ¿Será bíblico eso o será algo que inventó el hombre? Bueno, como dije, paso por paso. El libro de Juan, si leen conmigo, se escribe en base del contexto del Antiguo Testamento. Y una de las enseñanzas del Antiguo Testamento es que existe solo un Dios. Quiero que vean el dilema, la dificultad que hay y la necesidad que hay en explicar todo lo que acabo de mencionar. Éxodo 8, versículo 10. Solamente vamos a leer 2 versículos de aquí, de esta lista. Éxodo 8, versículo 10. Dice así: y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Claramente dice el versículo que no hay otro como Dios, que solamente existe un Dios. Dirán, esto es sentido común, sabemos todo esto. Paso por paso y verán la dificultad que yo quiero dar a entender aquí. Deuteronomio 4, versículo 35. Deuteronomio 4, 35. Dice así: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Solamente con este versículo, la posición en que nos ponen las Sagradas Escrituras. En el principio era el Verbo, y el Verbo, alguien que parece exclusivo de Dios, era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego vemos esta porción del Torah y dice aquí en el texto que no hay otro fuera de Él. Juan te dice que el Verbo, te habla del Verbo y te habla de Dios, y te dice que el Verbo es Dios, que el Verbo tiene los mismos atributos que Dios, y luego Moisés te dice no hay otro fuera de Dios. Regresemos a la pantalla. Entonces, muy claro, a través de todo el Antiguo Testamento te va enseñando esto: solo existe un Dios y no hay otro Dios fuera de Jehová. No hay otro que tiene los mismos atributos, no hay otro que es creador, no hay otro como Él. Sin embargo, tenemos sorprendentes declaraciones en el libro de Juan sobre Cristo. Cristo, por ejemplo, en Juan 5:18, vamos a leer el versículo. Juan 5:18 dice que Cristo se hacía igual a Dios al llamarlo su Padre. No se ve de inmediato esto, pero lo que está dando a entender Cristo aquí es que si yo soy hijo de Dios, yo comparto la misma naturaleza del Padre. Juan 5, versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los antagonistas de Jesucristo entendieron perfectamente lo que Cristo estaba diciendo de sí mismo. Cristo se estaba diciendo que Él mismo es Dios, pero a la vez distinto de Dios. Veremos que hay un cierto vocabulario que necesitamos ejercer cuando estamos hablando sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo sabía perfectamente quién era Él,
Juan sabía perfectamente quién era Cristo, y los enemigos de Cristo sabían perfectamente lo que Cristo decía de sí mismo. Cristo dijo que había salido de Dios. Estaba diciendo que yo comparto la misma esencia de Dios. Yo estuve con Dios en el principio. Yo estuve con Él antes de la creación, antes que Abraham existiera. Yo soy. Juan 10:30 dijo que Cristo, que Él y el Padre son uno. Precisamente lo que Trinidad quiere dar a entender, 3 en 1, una unidad que es distinta y que no puedo comparar con cualquier otra cosa aquí en la tierra, sino que es algo que solamente aplica para nuestro Dios y que con el tiempo estaremos explicando más y más. Hay muchos más versículos, pero hemos visto mucho de ellos en otras clases. Hay sorprendentes declaraciones sobre Cristo en el libro de Juan. Y una vez más, el Nuevo Testamento enfatiza lo mismo que el Antiguo Testamento, en que solo existe un Dios, que los cristianos somos monoteístas. Nosotros no creemos en más de un Dios. Pablo, Pedro, Mateo, todos los escritores del Nuevo Testamento, todos predicaron el mismo mensaje de Moisés. Solo existe un Dios. Evidencia de esto, las mismas palabras de Pablo. Efesios 4, versículo 6, vamos a ver ese texto. Efesios 4, versículo 6. Muy claro dice el apóstol Pablo aquí: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Monoteísmo. El mismo monoteísmo de Moisés, el mismo de los Salmos, el mismo de los profetas. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo, por lo tanto no puede haber contradicciones. Cuando Juan dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no podemos asumir que hay una contradicción aquí con los versículos que leímos del Torá y con este versículo y otros que existen en el Nuevo Testamento. No hay contradicción, simplemente hay un refinamiento que es necesario que nosotros tomemos para poder así darle honor a las Escrituras y darle honor al monoteísmo de nuestra fe y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les voy a pedir paciencia, les voy a pedir una mente abierta y les voy a pedir también que siempre con las Escrituras juzguen lo que se está enseñando aquí. Ya se acabó la hora, pero si está bien con todos ustedes voy a extenderme un poquito, si está bien con todos ustedes. Bueno, el tercer punto aquí, si lo leen conmigo, dice: aparte de la divinidad establecida del Hijo de Dios y la distinción que Él tiene con lo que la Biblia llama el Padre, encontramos declaraciones similares con respecto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, de igual manera, es divino. Juan 14, 17, pero es distinto del Padre y del Hijo. Veamos ese texto, Juan 14, versículo 17. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto de ser invisible, esto de ser inmanente, esto de estar presente en el creyente, son cosas que solo Dios puede hacer. Y vamos a ver otros versículos más y regresamos a la pantalla. Vemos aquí en Juan 14, 17 lo que acabamos de establecer. Veamos ahora el versículo 26 de Juan 14 y rápidamente de ahí vamos a ver capítulo 15, 26. Entonces 14, 26 y de ahí vamos a ir a 15, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo os he dicho.
En el Antiguo Testamento se prometió que Dios iba a estar presente con el pueblo de su nuevo pacto. Esto se ve mucho en Isaías y en Malaquías. El hecho de que se promete de que el Consolador, el Espíritu Santo, va a estar presente con los cristianos en el nuevo pacto es porque Dios hace manifiesto su presencia en el Espíritu Santo, y si es así es porque el mismo Espíritu comparte esa misma esencia divina. 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Muy claro, como se ha dicho en otros versículos, no parece ser que está hablando simbólicamente, no parece ser que está hablando de una manera figurativa, sino de que está hablando de la realidad y la entidad del Espíritu Santo, quien procede del Padre. Y si procede del Padre es porque una vez más comparte la esencia del Padre. Si todas las Escrituras estamos convencidos que son inspiradas por Dios y vemos el monoteísmo del Antiguo Pacto y el monoteísmo del Nuevo Pacto y lo combinamos con estos versículos que estamos leyendo, tenemos que razonar que no es contradicción, sino una motivación para refinar nuestra teología sobre Dios. Bueno, regresemos a la pantalla. Yo creo que voy a dar un ejemplo más. Aquí vamos a concluir con esto. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? Como dije, hay ciertas opciones. Puedo ignorarla y puedo tratar de evitar a toda costa el explicar estas doctrinas. Aunque sí son misteriosas, yo creo que Dios nos las enseña para que podamos afirmar lo que sí significa y lo que no significa. Y si esta información es relevante en el plan de salvación, de hecho de ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debemos estar capacitados a dar una respuesta satisfactoria y bíblica en cuanto al tema. Isaías 42:8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Si Dios no comparte su gloria con nadie, ¿por qué vemos estas declaraciones sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo? Bueno, para concluir, es porque debe de haber una cierta unidad en la deidad. Y con esto para el siguiente mes vamos a continuar. Veremos que vamos a suplementarlo con otros pasajes que se mencionan los tres en el mismo versículo, en un contexto salvífico, ontológico, y vamos a seguir yendo punto por punto con esto. Voy a hablar sobre a veces las preocupaciones que surgen, como no es una doctrina inventada por el hombre, ciertas críticas que hay sobre esta palabra y esta doctrina. Voy a hablar sobre todo esto, y por eso les dije, denme paciencia, una mente abierta, y examinen todo lo que se está diciendo con las Sagradas Escrituras. Gracias por su atención. Vamos a orar y quedamos despedidos para oír unos anuncios. Oremos. Señor y buen Dios, le agradecemos, Padre, porque nos bendice con la oportunidad de estudiar las Escrituras. Le agradecemos por su paciencia.